Ve a comprar té para todos. Sucedió en la fiesta de aniversario de una famosa empresa alimentaria. La hija del presidente de la empresa, Elena, me dijo esto mientras me lanzaba una moneda de 1 euro. Recogí la moneda en silencio y se la devolví a Elena. Sentí una tristeza abrumadora. ¿Por qué tenían que tratarme con tanta crueldad? Los empleados en la fiesta que presenciaron la escena palidecieron y comenzaron a murmurar entre sí. Por todas partes, la gente se estaba quejando. En ese momento, el padre de Elena, el presidente de la empresa, se acercó a mí y dijo algo sorprendente. Mi nombre es Juan, tengo 42 años. Solía trabajar en una pequeña fábrica de procesamiento de algas en una isla remota del archipiélago canario, pero recientemente regresé a la ciudad con mi familia. Mis 2 hijos decían que preferían la isla a la ciudad y a mi esposa también le echaba de menos los cielos abiertos de la isla. Regresamos a la ciudad porque nos invitaron a la fiesta de aniversario de una famosa empresa de alimentos mañana. Mi mentor, el ejecutivo de la empresa, Carlos, nos invitó a ir, así que regresamos por primera vez en años. Hoy, Carlos quería verme antes de la fiesta, así que visité la sede de la empresa solo. La empresa estaba en un rascacielos, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. Mientras admiraba el imponente edificio desde abajo, un coche entró a toda velocidad y se detuvo. Una mujer de pelo largo, vestida con un traje llamativo y gafas de sol negras, salió del brillante coche deportivo rojo. 2 empleados salieron apresuradamente de la entrada para saludarla. «Llegas tarde. Deberíais haber llegado para abrir la puerta antes de que llegara el coche». «Disculpen». Los 2 empleados bajaron la cabeza y escucharon en silencio sus quejas. ¿Sabéis quién soy? Sois fácilmente reemplazables, ¿lo sabíais? Al ver esta escena, sentí lástima por los empleados y no pude quedarme en silencio. Así que terminé hablando con la mujer, disculpe. Los 3 se volvieron hacia mí, sorprendidos por mi repentina aparición. La mujer me lanzó una mirada penetrante y preguntó, ¿qué quieres? Me sentí momentáneamente intimidado por su expresión feroz, pero logré armarme de valor y preguntar, disculpe, pero me gustaría ver a Carlos, el ejecutivo. ¿Carlos, dices? ¿Tienes una cita? Sí, mi nombre es Juan. Tenemos que vernos hoy a la 1 de la tarde. Tan pronto como dije eso, la mujer, cada vez más irritada, me preguntó, ¿por qué no preguntas en la recepción? Y, por cierto, Carlos, él trabaja aquí. Los empleados intercambiaron miradas e informaron nerviosamente a la mujer. Carlos es la mano derecha del presidente Hernández. Señorita Elena, usted lo conoce bien. Al escuchar esto, el rostro de la mujer se puso rojo de indignación y su voz se elevó de ira. No lo conozco. Ahora, date prisa. Vamos a entrar. Solo volví porque mi padre insistió. Con eso, irrumpió en el edificio con los empleados a remolque. Aunque solo era conocida como Elena, ¿sería posible que esa mujer fuera la hija del señor Hernández, el presidente de la empresa? Después de que se fueron, cuando estaba a punto de ir a la recepción, uno de los empleados de antes volvió a hablar conmigo. Pido disculpas por lo de antes. Ya he contactado con Carlos. Así que, por favor, suba en el ascensor hasta el piso 37. Gracias por su esfuerzo. El empleado me hizo una reverencia antes de volver corriendo adentro. Carlos, ¿cuánto tiempo? Qué alegría verte de nuevo. Gracias por haber venido hoy. Me alegré mucho de reencontrarme con Carlos después de tantos años. La última vez que nos vimos fue en tu boda, ¿verdad? ¿Cómo está tu familia? Sí, mis hijos están creciendo rápido. Mi hijo mayor acaba de empezar primero de primaria y el más pequeño ya tiene 4 años. Mi esposa está ocupada todos los días probando recetas con ingredientes locales con sus amigas en la isla. Bueno, no puedo esperar a conocerlos mañana. Carlos fue mi mentor cuando trabajé en otra empresa por un corto periodo como parte de mi formación. Él era jefe de departamento en ese momento y amablemente me guió en mis primeros días en la empresa. Cierta vez, cometí un error significativo que causó pérdidas a la empresa, pero Carlos nunca me culpó. En cambio, me acompañó hasta el cliente y la empresa para disculparme. De camino de vuelta de la oficina del cliente, le pedí disculpas a Carlos en medio de las lágrimas.
Las palabras que me dijo en aquella ocasión permanecieron conmigo hasta hoy: las personas que nunca fallan, nunca crecen. Esas palabras continúan apoyándome hasta hoy. Carlos, por favor, deja las formalidades. Trátame como solías tratarme. Bueno, si insistes, por favor. No he cambiado en nada. Después de alguna vacilación inicial, Carlos finalmente accedió, diciendo: y está bien. Seguimos conversando sobre la vida en la isla y sobre mis hijos. Y aunque podríamos haber conversado durante horas, decidí irme sin querer interrumpir su trabajo. Bueno, debería irme ya. Qué pena. Tendremos mucho tiempo para ponernos al día en la fiesta mañana. Me gustaría presentarte a mi familia también. Es verdad. Estoy deseando que llegue. Me despedí de Carlos y abrí la puerta, casi chocando con una mujer que venía apresurada por el pasillo, con los tacones resonando ruidosamente. ¡Ah!, exclamó ella, deteniéndose de repente. Era Elena, la hija del presidente, que había estado gritando en la entrada más temprano. Cuidado, eso fue peligroso. Lo siento. ¿Estás bien? Cuando pregunté apresuradamente, Elena pareció reconocerme. ¿Tú qué estás haciendo aquí? ¿Cómo entraste en nuestra empresa sin permiso? Bueno, verás. Oyendo el alboroto, Carlos salió rápidamente de su oficina y comenzó a explicarle a Elena quién era yo. Señorita Elena, este es un amigo mío. Hemos acordado vernos hoy en la oficina. ¿Pero no es extraño tener a alguien de fuera de la empresa aquí durante el horario de trabajo? Se lo voy a contar a mi padre. Al escuchar las palabras ajeno a la empresa, la expresión de Carlos cambió y comenzó a hablar lentamente, intentando calmarla. Señorita Elena, este caballero no es ajeno a la empresa. De hecho, él. Antes de que Carlos pudiera revelar mi identidad, lo interrumpí y dije: Carlos, está todo bien. Me voy ahora. Me disculpé con la mujer, diciendo lo siento, y no queriendo causar más problemas durante el trabajo, corrí en dirección al ascensor para salir de allí lo más rápido posible. Detrás de ella, la oí gritar: y no vuelvas nunca más a nuestra empresa. Sin mirar atrás, entré en silencio en el ascensor. Lo que debería haber sido un reencuentro alegre con Carlos fue arruinado por Elena y me fui con el corazón apesadumbrado. Al día siguiente, fui al lugar de la fiesta de aniversario con mi familia. Como la fiesta sería por la noche, acordamos pasar primero por la fábrica de mi padre y almorzar juntos. Mis hijos estaban emocionados de volver a ver a sus abuelos después de tanto tiempo. Mi padre administra una pequeña fábrica en el centro de la ciudad. Yo ayudé allí desde que terminé la educación primaria hasta los 35 años. Mi padre me animó a cursar el bachillerato, pero en aquella época solo había 3 empleados, incluido mi padre, y los negocios de la fábrica eran estables, fuertemente influenciados por la economía. Ante esto, decidí no proseguir mis estudios y, en cambio, elegí ayudar en la fábrica. Abuelo, llegamos. Mis hijos gritaron al entrar en la fábrica. Mi padre salió del fondo al oír sus voces. Ah, lo habéis conseguido, hijo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo te ha ido? Tu madre está emocionada para hacer el almuerzo desde que supo que vendríais. Entonces, voy a ayudarla. Con eso, mi esposa y mis hijos se dirigieron a la casa principal. Después de almorzar todos juntos, cuando estábamos a punto de salir para el lugar de la fiesta, el teléfono de la fábrica sonó. Era una llamada de uno de los clientes de la fábrica, explicando que, debido a un error en el pedido, tenían entregas insuficientes para otra empresa y esperaban que pudiéramos ayudarlos. Sin embargo, era domingo y la fábrica estaba cerrada, sin empleados presentes. ¿Debemos intentar ayudarlos? Parece que están en apuros. Pero, padre, no puedes hacerlo solo. No te preocupes. Deberías ir al lugar. La fiesta empieza a las 16 horas, ¿verdad? Sería de mala educación llegar tarde. Sabiendo que mi padre no podría con la carga de trabajo solo, decidí quedarme para ayudarlo. Dije a mi esposa y a mis hijos que fueran delante al lugar, asegurándoles que los encontraría más tarde. Aunque mi padre se mostró reacio al principio, comenzó a trabajar en silencio cuando me vio vistiéndome el mono de trabajo colgado en una silla de la fábrica. Terminamos el servicio poco después de las 16 horas.
Mi padre salió rápidamente para hacer la entrega, diciendo, Juan, gracias. Yo me encargo de la entrega. Al verlo partir, no pude evitar sentir un profundo respeto por él por la manera en que valora a todos. El lugar era un hotel histórico de renombre en la ciudad. Con las prisas, olvidé cambiarme el mono manchado de aceite y terminé corriendo hacia la recepción de la fiesta vestido de esa forma. La recepcionista inicialmente me miró perpleja cuando llegué con mi ropa de trabajo sucia, pero después de confirmar mi nombre, me miró de nuevo y se disculpó profusamente. Lo siento. No, disculpe el retraso. ¿Ya están todos dentro? Sí. La fiesta empezó hace unos 30 minutos. Por favor, pase. Fui guiado hasta la entrada y al abrir la puerta para entrar, inmediatamente noté a Elena, la mujer de antes, parada allí, con un vibrante mini vestido rojo de lentejuelas, a juego con el color del coche deportivo que había visto. Detrás de ella estaban los mismos dos empleados. Tan pronto como Elena me vio, exclamó en voz alta, ¿quién es ese hombre mugriento que parece una cucaracha? Señorita Elena, quizás debería hablar más bajo. Todos nos están mirando. Los otros empleados en la sala volvieron su atención hacia nosotros, curiosos por el alboroto que Elena estaba causando. Algunos empleados cerca de mí comenzaron a susurrar, «Oye, ¿no es eso? ¿Será que la señorita Elena no sabe quién es? No puede ser. Es la hija del presidente. Ella debe saber». El murmullo continuó haciéndose más fuerte. «Espera un minuto. ¿No eres el tipo maleducado con el que casi me encuentro en la empresa el otro día? Has venido hasta aquí con esa ropa inmunda. ¿Qué quieres?» Fui invitado por Carlos. ¿Carlos de nuevo? ¿Qué está pensando? ¿Invitar a alguien tan sucio y asqueroso como tú? Es completamente inútil. No fue solo el hecho de que me llamara sucio lo que me impactó. Me dolió más el hecho de que hubiera insultado a Carlos. Por favor, no hables mal de Carlos. La culpa es mía por venir aquí vestida así. Al escuchar esto de mí, Elena pareció brevemente a punto de replicar con una expresión frustrada, pero luego rápidamente se volvió hacia mí con una sonrisa maliciosa y dijo, ¿así? ¿Cómo te atreves a responderme, cucaracha inmunda? Pero soy amable, así que quizás te perdone. Incluso te contrataré como mi sirviente. Deberías estar agradecida. Elena rió por lo bajo y continuó, escúchame con atención. Es una orden mía. Abrió su bolso y sacó algo. Ve a comprarte para todos aquí, dijo, lanzándome una moneda de 1 euro frente a los empleados que observaban. En ese momento, los empleados a nuestro alrededor palidecieron y comenzaron a murmurar, conmocionados. Solo Elena estaba allí, con los brazos cruzados, riendo. ¿Por qué todo el mundo está tan agitado? Es una gran idea. Me ofrezco a comprarte para todos aquí. Me agaché, recogí la moneda de 1 euro y en silencio se la extendí a Elena. ¿Qué? ¿Estás diciendo que esto no es suficiente o simplemente no quieres comprar? Ella me arrancó la moneda de la mano mientras hablaba. Sentí una tristeza abrumadora. ¿Por qué tenía que soportar tal trato? ¿Había hecho algo tan terrible para merecer esto de Elena? La fiesta, que estaba animada momentos antes, ahora estaba en un caos debido al comportamiento absurdo de Elena. En medio de la confusión, noté a alguien caminando lentamente en nuestra dirección. Lo reconocí al instante. Conocía a esa persona bien desde la infancia. Se detuvo frente a mí y dijo, «Ha pasado mucho tiempo, Juan». La sala, que antes bullía de murmullos, se silenció con su aparición. Solo Elena continuó con su ruidoso desahogo. «¿Quién es este extraño ahora? ¿Quién es él? Oí que vendrías hoy, Juan, así que pensé en pasar por aquí también. Qué alegría verte». Miguel me atrajo hacia un cálido abrazo. Me alegré de verdad. Quería ver a Miguel desde hacía tanto tiempo. Cuando estaba en la educación primaria, uno de los clientes de la fábrica de mi padre quebró por un cheque sin fondos. En aquella época, Miguel trabajaba para aquella empresa quebrada. Tenía unos 20 años y enviaba dinero a su familia, pero cuando la fábrica quebró repentinamente, se encontró en una situación difícil. Viendo la difícil situación de Miguel, mi padre le ofreció un lugar para trabajar y vivir en nuestra fábrica, aunque los tiempos también eran difíciles para la fábrica.
Mi padre no soportaba ver a Miguel en dificultades y decidió contratarlo. Miguel trabajaba incansablemente todos los días. Todavía recuerdo cómo mi padre solía decir, Miguel aprende rápido y tiene un talento natural. Yo admiraba a Miguel como si fuera mi hermano mayor de verdad, y él, a su vez, me trataba como a un hermano menor, a menudo diciendo que yo le recordaba a su hermano pequeño. Años pasaron y las habilidades de Miguel fueron reconocidas, lo que llevó a una oferta de una gran empresa para contratarlo. Miguel inicialmente rechazó la oferta de inmediato, pero mi padre lo animó fuertemente a aprovechar la oportunidad. Miguel, estás destinado a hacer un trabajo significativo que ayude a los demás. Ganarás más experiencia allí que si estuvieras aquí, dijo mi padre. La mañana en que Miguel se fue, lloré, implorando, no te vayas. Al verme en lágrimas, Miguel me abrazó y prometió, volveré cuando esté listo, espérame hasta entonces. Creí en su promesa y después de terminar la educación primaria, trabajé duro en la fábrica de mi padre. Pensé que si trabajaba podría llegar a ser tan hábil como Miguel y acercarme a él. El tiempo pasó y la fábrica finalmente encontró estabilidad. Cuando estaba a punto de cumplir 35 años, un día, un hombre llegó a la fábrica. Mi padre lo reconoció inmediatamente y gritó, Miguel, ¿eres tú? ¿Cuánto tiempo, señor Ricardo? Al escuchar su voz, salí corriendo del fondo y cuando me vio, sonrió cálidamente. Ha pasado tiempo, Juan. Miguel, te eché de menos. Su sonrisa era exactamente como la recordaba, nostálgica y reconfortante. Mi padre lo invitó a cenar con nosotros y Miguel quedó encantado. Recordó la comida de mi madre, y por primera vez en años, nos sentamos todos a la misma mesa. Después de la cena, Miguel me preguntó, Juan, ¿ya estás casado? No, estoy saliendo con alguien, pero aún no he llegado a ese punto. Bueno, ¿qué tal si vamos allí, ¿Cómo así? Miguel se sentó frente a nosotros, cruzó las piernas y dijo, quiero que te hagas cargo de mi empresa, Juan. ¿Qué? Quiero que te conviertas en el presidente de todas las 50 empresas de mi grupo. ¿Qué? ¿Presidente de 50 empresas? Mientras escuchaba, descubrí que Miguel era ahora presidente de un grupo de 50 empresas y quería que yo me hiciera cargo de todas ellas. De ninguna manera. No puedo con una responsabilidad tan grande. Quiero que lo hagas porque confío en ti. No importaba cuántas veces dijera que era imposible, Miguel seguía insistiendo. Incluso mis padres, que quedaron conmocionados al principio, acabaron aceptando la propuesta de Miguel y se unieron a él para convencerme. Inspirado por su determinación, me encontré diciendo, está bien, lo intentaré. Después de eso, comencé a estudiar la administración de empresas a un ritmo acelerado. También visité cada una de las empresas del grupo por el país, trabajando de incógnito desde el principio para realmente entender los negocios. Pensé que, al no revelar mi identidad como presidente, podría entender mejor la verdadera esencia de las empresas. Durante ese periodo, me casé con mi actual esposa y mudé a mi familia a una isla remota. En aquella isla había una pequeña fábrica de procesamiento de algas, una de las empresas del grupo, donde yo estaba haciendo formación. Me enamoré de la isla durante ese periodo. La fábrica enfatizaba la importancia de las conexiones humanas, lo que me recordaba a la fábrica de mi padre. Recientemente, finalmente anuncié a la prensa que era el actual presidente. Elena, mientras tanto, asistió a nuestra reunión con un bostezo aburrido. Poco a poco, los empleados comenzaron a darse cuenta de quiénes éramos y, finalmente, comenzaron a susurrar entre sí, ¿no son el expresidente y el actual presidente? Parecía que Elena oyó, pero no entendió bien lo que significaba. Entonces, preguntó a su asistente personal, ¿qué quieren decir con el actual y el expresidente? No lo sabía hasta hace poco, pero aparentemente estos dos son el actual y el antiguo presidente de nuestra empresa. ¿Qué? ¿Por qué nadie me avisó? ¿Y por qué no dijiste nada antes? Al darse cuenta de que yo era el actual presidente, Elena comenzó a entrar en pánico y a culpar a los empleados por no haberla informado antes. Hemos estado viajando con usted al extranjero durante años, señorita Elena, y acabamos de regresar. Tampoco sabíamos quién era el actual presidente, gritó uno de los empleados, casi entre lágrimas antes de salir corriendo de la sala. Al ver esto, el otro empleado silenciosamente lo imitó. Me solidaricé con ellos.
Claramente habían llegado a su límite. Después de que los empleados se fueron, Elena se quedó sola, rodeada por una multitud de empleados que la observaban de lejos. Se fueron corriendo tan rápido. ¡Qué aburrido! Yo también puedo irme. En ese momento, la puerta se abrió y el padre de Elena, el señor Hernández, entró. Ah, padre, ¿no estaba descansando en su habitación después de que comenzó la fiesta? El señor Hernández terminó de saludar. Parece que se había tomado un descanso en una sala por un tiempo. Los empleados a mi alrededor decían que había estado ocupado con días consecutivos de trabajo y no parecía sentirse bien. Era la primera vez que yo veía al señor Hernández y noté que realmente parecía indispuesto. Había recibido un informe de la secretaria sobre el alboroto y volvió corriendo al lugar. Ignorando la expresión de sorpresa de Elena, el señor Hernández pasó por delante de ella, se acercó a mí y, de repente, se arrodilló, bajando la cabeza hacia el suelo, en un profundo pedido de disculpas. Señor Juan, pido sinceras disculpas por el comportamiento de mi hija. Al ver a su padre inclinándose ante mí delante de todos los empleados, Elena pareció avergonzada y gritó: «Padre, ¿qué está haciendo delante de todo el mundo? Levántese ya». Todavía de rodillas, el señor Hernández levantó la cabeza y encaró a Elena, gritándole de vuelta: «Tú también pides disculpas. ¿Sabes siquiera quién es este hombre?». A pesar de las palabras de su padre, Elena no mostró ninguna señal de preocupación. «¿Quién? No lo conozco bien, pero ¿no es solo el presidente de nuestra empresa? Eso no tiene nada que ver conmigo, ¿verdad?». Al escuchar esto, el señor Hernández comenzó a temblar de ira. «Elena, eres una necia. Me duele ver lo ignorante que se ha vuelto mi propia hija». Los empleados en la sala asistían atentamente al drama entre el presidente y su hija, sin querer perder una sola palabra. El señor Hernández entonces se volvió hacia mí, retomando su posición de reverencia, y dijo: «Señor Juan, pido disculpas profundamente. El hecho de que mi hija se haya vuelto así es enteramente mi culpa como padre. Asumo total responsabilidad y tengo la intención de renunciar a mi cargo de presidente de inmediato». Su declaración de dimisión provocó una ola de shock por toda la sala. «Señor Hernández, por favor, levante la cabeza. No necesita inclinarse así». No pude evitar pensar que, independientemente de la relación entre padres e hijos, no era correcto que un padre se inclinara en pedido de disculpas por algo que una hija adulta había hecho. Entonces, intenté impedirlo de seguir disculpándose. Sin embargo, el señor Hernández no se movió. «No, he hecho la vista gorda a los errores de mi hija durante demasiado tiempo. Dicen que cuanto más problemática es la hija, más la amas, pero al darle dinero y dejarla hacer lo que le diera la gana, permití que se convirtiera en alguien sin sentido de la decencia y que desprecia a los demás. Todo esto es responsabilidad mía». La determinación en su voz era fuerte, como si se hubiera conformado con su decisión. «De ahora en adelante, renunciaré a la presidencia y además». Entonces miró a Elena y hizo una declaración impactante. «Desheredaré a mi hija». «¿Qué? ¿Desheredar?». Su declaración fue un shock no solo para Elena, sino para mí y para todos los presentes. «Ya tienes más de 30 años, eres una mujer adulta y, sin embargo, no sabes nada del mundo. Has vivido egoístamente, sin aprender a interactuar con los demás. De ahora en adelante, estarás por tu cuenta y aprenderás desde cero cómo es el mundo realmente». «De ninguna manera. Me niego rotundamente. No importa lo que diga, no voy a salir de casa. Intenta obligarme si puedes». Elena permaneció desafiante, incluso con su propio padre, sin mostrar intención de retroceder. En ese momento, la puerta de entrada se abrió con un estruendo. «Esperen un minuto». Todos se volvieron para mirar de dónde venía la voz. Era la asistente personal de Elena, que se había ido antes y ahora regresaba. «Tenemos algo que confesar sobre los errores de la señorita Elena. Es sobre los crímenes que la señorita Elena intentó cometer. ¿Qué crees que estás haciendo volviendo ahora?». La sala, que había estado silenciosa momentos antes, bullía de agitación renovada con las revelaciones de la asistente. La señorita Elena intentó obtener información confidencial de la empresa sin permiso. Planeaba venderla a una empresa competidora. «¿Qué?
El señor Hernández palideció al escuchar la impactante confesión de la asistente de Elena, visiblemente afectado. Claro, es imposible debido a las medidas de seguridad, pero cuando se dio cuenta de que no podía hacerlo, nos dijo que encontráramos una manera de sacar dinero de la empresa. Las confesiones de la asistente hicieron que la frustración de los empleados con Elena se desbordara. ¿Qué cree que es esta empresa? Es la empresa que tanto trabajamos para mantener. Y solo porque es la hija del jefe, hace lo que quiere en la empresa. Nunca más aparezca aquí. Mientras los gritos furiosos de los empleados llenaban la sala, el señor Hernández permaneció agachado en el suelo, con la cabeza baja en desesperación. Al ver al señor Hernández en ese estado, no pude evitar sentir una profunda compasión por él, por haber sido traicionado de esa forma por la hija a quien tanto quería. Mientras tanto, Elena no demostraba ningún signo de remordimiento, moviendo la pierna impacientemente, incluso chasqueando la lengua ocasionalmente, irritada, mientras escuchaba las acusaciones de los empleados. Por fin, el señor Hernández, todavía mirando hacia abajo, se levantó débilmente y dijo: ¿Alguien puede, por favor, llamar a seguridad? Cuando los guardias de seguridad, llamados por los empleados, llegaron al lugar, el señor Hernández apuntó directamente a Elena y hizo un pedido firme. Por favor, acompañen a esta mujer fuera de aquí. ¿Qué? Hay una intrusa aquí. Sáquenla de aquí de inmediato. ¿Qué pasa, padre? ¿Ha perdido el juicio? ¿Quién ha perdido la cabeza eres tú? No somos más padre e hija. Eres una extraña para mí ahora. Sal de aquí. Los guardias de seguridad agarraron a Elena por los brazos y la arrastraron fuera del lugar. Incluso mientras era retirada, Elena continuó gritando en voz alta: «Esto no puede estar pasando. Padre. Oye, suéltame. ¿Sabes quién soy?» Más tarde supe que después de que Elena fuera escoltada fuera del hotel por los guardias de seguridad, todavía intentó forzar la entrada y la policía tuvo que ser llamada. Incluso cuando la policía llegó, ella continuó gritando: «Soy la hija del presidente. No me toquen, déjenme entrar ahora». Después de que Elena fue retirada del lugar, el señor Hernández inclinó la cabeza hacia todos y reiteró su intención de dimitir antes de intentar salir de la sala. Lo interrumpí y lo convencí de reconsiderar la dimisión, y en cambio, de esforzarse de nuevo por el bien de la empresa. Le dije que, si realmente sentía remordimiento por lo ocurrido, debería concentrarse en lo que podría hacer para ayudar a los empleados de allí en adelante. El señor Hernández, sin embargo, se resistió, diciendo: «No, no estoy cualificado para eso». En ese momento, Carlos se manifestó: «Ya me ha salvado muchas veces. He trabajado a su lado durante años y siempre lo he visto pensando en la empresa y en los empleados. Creo que todos aquí comparten ese sentimiento». Todos los empleados asintieron con la cabeza, con lágrimas en los ojos al escuchar las palabras de Carlos. El señor Hernández aún se negaba a retirar su dimisión, diciendo: «No, pero aún así». Entonces me manifesté: «Señor Hernández. Todavía soy joven e inexperto, pero me gustaría compartir algo con usted. Un mentor me dijo algo que me ha apoyado desde entonces». Entonces pronuncié las palabras que habían sido tan importantes para mí: «Quien no conoce el fracaso no puede crecer». Creo que no importa la edad, siempre se puede empezar de nuevo y aprender de los errores. Es por eso que quiero que usted continúe trabajando duro por el bien de los empleados». Miguel, que escuchaba en silencio, dio un paso adelante y le dijo al señor Hernández: «Señor Hernández, usted ha trabajado duro y ha hecho crecer esta empresa desde cero. Puede que haya cometido errores en la crianza de su hija, pero como Juan acaba de decir, quien no conoce el fracaso no puede crecer. Por favor, tómese esto en serio y siga adelante. Lo siento mucho, chicos. Lo siento de verdad». Con eso, el presidente Hernández se derrumbó en lágrimas, incapaz de hablar más. Puse mi brazo alrededor de su hombro, ofreciéndole palabras de consuelo. Los empleados, conmovidos por la escena, comenzaron a aplaudir y continuaron durante mucho tiempo. Después de eso, Elena fue de hecho desheredada por sus padres y expulsada de casa. También fue demandada por sus antiguos asistentes personales que alegaron haber sufrido abuso emocional y físico, y ella fue condenada a pagar una suma sustancial en concepto de daños y perjuicios.
Incapaz de encontrar empleo y necesitando dinero para pagar los daños, terminó trabajando en un barco de pesca de un conocido de Miguel, ayudando en la limpieza y auxiliando a los pescadores. Al principio, Elena intentaba escapar con frecuencia, así que ahora los pescadores la vigilan de cerca. Un conocido en común que había visto a Elena recientemente informó que no se parecía en nada a su antiguo yo llamativo, sin maquillaje, pelo despeinado, bronceada y frágil como una anciana. Aún así, si trabaja duro allí algún día, puede llegar a ser una persona mucho mejor de lo que era en aquel entonces. Me aferro a esa tenue esperanza. Resulta que mi familia no estuvo en el salón de fiestas durante todo el altercado. Mi hijo menor se había quedado dormido, así que los tres estaban descansando en la sala de espera. Me sentí aliviado al oír eso. No quería que mis hijos presenciaran tal escena. Cuando salimos del hotel, ya estaba oscureciendo afuera. Cuando estábamos a punto de regresar a casa, Miguel nos estaba esperando. Juan, hoy debe haber sido un día difícil para ti. Gracias, Miguel. También fue difícil para ti. ¿Regresas a la isla? Sí. La vida allí es mejor para nosotros, tanto para mí como para mi familia. Miré a mi familia y todos asintieron con las mismas cálidas sonrisas. Continuaré estudiando administración mientras trabajo en la isla y continuaré visitando las empresas cuando sea necesario. Esto puede molestar a la empresa y hacer que mi familia me extrañe cuando esté fuera. Pero, padre, ¿por qué trabajas tan duro? Nosotros también trabajaremos duro. Yo también. Aunque te eche de menos a veces, me encanta verte esforzarte tanto. Ah, qué romántico. Me sentí tan conmovido por el apoyo de mi familia que tuve que mirar hacia arriba para no llorar. Qué bien que te confié todo. Nunca fui un gran hombre de negocios, solo un tipo al que le encanta hacer cosas. Cuando dudaba sobre qué hacer con las empresas, de repente pensé en ti, Juan. ¿En serio? Siempre me pregunté por qué me elegiste. Tú creciste viendo a tu padre, ¿no? Te volviste amable, atento y te convertiste en alguien como él. Las palabras de Miguel resonaron profundamente en mí. Me sentí conmovido al saber que él pensaba en mí de esa forma. Eres una persona fuerte porque nunca abandonas a los débiles. Es por eso que sabía que podía confiar en ti para todo. Sí, el padre es el mejor y el más fuerte. Sí, el mejor de todos. Vamos. Me da vergüenza. Sentí una gratitud renovada por todos a mi alrededor. La razón por la que logré mantenerme fiel a mí mismo todos estos años fue gracias a mis padres, a mi familia, a Miguel y a Carlos. Papá, vamos a volver pronto a la isla. Sí, vamos a volver pronto al lugar al que realmente pertenezco.